el estrés, que uno lo puede pensar solo como emocional, va a tener un impacto en el físico también. Entonces es importante explicarle a los pacientes que ellos tomen lo que les parece. A veces me dicen, ay, no hice tal cosa, me vas a matar. No, yo te recomiendo y sos vos el que decide si lo quiere o si lo puede hacer. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo contenido de Vive Más. Hoy tengo el placer de estar con alguien que hasta hoy no conocía personalmente, que es Lourdes Guida, médica ginecóloga y que tiene también un desarrollo bastante interesante en redes. Ustedes pueden chequear y consultar para conocerla más. Lourdes, bienvenida. Gracias. Un gusto conocerte Muchas personalmente y poder hablar de estos temas que tanto nos importan. Muchas gracias por el contacto. Lo primero que quiero preguntarte es, voy a ir como directo al grano, que es, ¿para qué sirven las hormonas y cómo es que se generan las hormonas? Y tratar de contar esto desde una manera que lo pueda entender cualquier persona. Porque si se pone muy técnico nos quedamos afuera de la conversación y yo creo que es importante que todos entendamos una idea que es científica, que es biológica, pero que nos ayuda en cada momento de nuestra vida. Bueno, las hormonas están producidas por distintas glándulas. En el cuerpo tenemos muchísimas glándulas y estas glándulas, al producir esas hormonas, tienen una función específica. Y en general las hormonas lo que hacen es regular o estimular o incluso a veces inhibir ciertos funcionamientos de distintos órganos. Entonces es muy importante el funcionamiento de las glándulas para que tengamos valores adecuados hormonales en todo el cuerpo. Específicamente de lo ginecológico, hablamos de la importancia de tener una buena salud hormonal, porque hoy por hoy el ciclo menstrual y menstruar se considera como un signo de salud más. Entonces, a ese nivel es de importante tener unas buenas, niveles hormonales, que el ciclo menstrual, que funcione bien, no es que nos importa el sangrado menstrual, sino todo lo que implica para llegar a ese sangrado menstrual, que es que todas las hormonas funcionen bien. Específicamente las hormonas que se producen en el ovario, que son las que van a generar los efectos en el cuerpo, son importantes no solo como para prepararnos para un embarazo, sino a nivel del hueso, del corazón, del cerebro. Por eso es importante que cuando las pacientes tienen alguna alteración menstrual o que no les viene por mucho tiempo o les viene cada tanto, consulten, porque esto no es solo, bueno, no me molesta no menstruar, hasta lo veo cómodo. Es porque esa falta de hormonas tiene un impacto en el hueso, en el corazón y en el cerebro. Por eso es lo importante. Es re importante y me parece importante sumar otro punto de vista. Vos hablás de que es signo de una salud la menstruación. Y entonces, ¿la menopausia de qué es un signo? Porque a mí me parece muy importante hablarle a las mujeres y también a los hombres que están en esa edad, donde ya empieza a haber una diferencia biológica y metabólica que genera otras consecuencias. Totalmente. Entonces, ¿qué implica la menopausia? ¿Es un signo de falta de salud? No. La menopausia es un periodo más en la vida de la mujer. Así como tenemos la niñez, la pubertad, la adolescencia, la menarca, que es la primera menstruación, y ahí empieza toda nuestra fase reproductiva, la menopausia es una etapa más. No es una enfermedad, no hay que vivirla como una enfermedad, pero sí es real que tiene un impacto en la salud no solo física, sino emocional también. Entonces, es una etapa en la cual todas las mujeres vamos a llegar, donde va a haber los ovarios dejan de funcionar y por lo tanto no producen las hormonas de esa fase reproductiva, pero lo importante es, vamos a llegar a esa etapa, pero es todo lo que podamos hacer previo para llegar a esa etapa y que estemos bien. Como decía recién, los estrógenos, un montón de hormonas que produce el ovario, son muy importantes para muchos de nuestros órganos, como el cerebro, el corazón y el hueso. Entonces, si en un momento vamos a dejar de tener esas hormonas, poder haber hecho antes cosas previas, cambios de hábitos, como en nuestra rutina diaria, para que lleguemos mejor a esa etapa. Tenemos opciones de tratamientos ante diferentes déficits, pero siempre el ideal no es el tratamiento médico farmacológico, sino poder hacer medidas en nuestra vida diaria
para llegar en mejor estado a la menopausia. ¿Hay un tabú en hablar sobre la menopausia? Yo siento que muchas mujeres lo padecen, hablan mucho de los calores, incluso a veces hasta celebran haber dejado de menstruar por las incomodidades que les generaban, pero siento que padecen la falta de información o la falta de claridad sobre esa nueva situación en la que están en la vida. ¿Qué tiene para decir la ciencia al respecto? Y desde la comunicación, vos que trabajás eso, ¿cómo hacemos para ayudar a esas mujeres que tienen por ahí de 50 años para arriba a procesar eso y a entenderlo y a llevarlo mejor también, ¿no? Totalmente, sí, hay un tabú y por lo que yo veo en mi consultorio, al hablar con muchas pacientes que sienten que la llegada de la menopausia es como un bueno y ya está entonces, ya está. Es sinónimo de vejez y de declinación en todo sentido. Y te hago un paréntesis, y tal vez sea algo que sea como un mandato que tienen, no es algo que sienten personalmente, sino que es, bueno, también los medios cumplen un rol a veces en esto, ¿no? En poner la fertilidad como el objetivo y la juventud como el objetivo, y cuando se supera eso, listo, ya no hay más nada que hablar, y en realidad hay mucho para hacer, mucho por delante. Totalmente, totalmente, es una etapa en la cual se la puede atravesar con bienestar. Pero hay mucho tabú, mucho mito respecto a la menopausia, entonces hay un miedo también. Las pacientes por ahí te dicen, bueno, no, yo ya tengo 46, ya entro a la menopausia, ni como un pero no quiero. Alguna que otra que por ahí tiene menstruaciones abundantes o tiene síntomas menstruales molestos, sí suele decir, ay, quiero entrar en la menopausia ya, pero porque lo asocian con respecto al sangrado menstrual, está todo asociado muy a eso, como, bueno, entro en la menopausia, no menstruo más, previamente sí, pero todo lo hormonal va más allá de eso, y hay síntomas emocionales en la premenopausia y en la menopausia, entonces también es importante dar información, hablar sobre estos temas, para que también la paciente no se sienta sola. A veces vienen y me dicen, yo me siento y veo a mis amigas, yo creo que es un secreto a voces todo lo que se vive en la menopausia, respecto a la sexualidad, respecto a cómo están emocionalmente, hasta te dicen, pero tengo la piel seca, pero cambió un montón, y sí, y esto no te pasa a vos. Yo a veces les digo, me encantaría hacer una reunión de grupo para que todas charlen y se den cuenta de que todas viven lo mismo. Lo que pasa es que son cosas que a veces no se comparten socialmente. Yo creo que si una se anima a hablar en una reunión de amigas surgiría mucho más la charla, pero a veces yo creo que son cosas que uno dice, bueno, a mí sola me pasa y yo voy a contar y qué vergüenza, pero creo que es muy importante hablar de esto. Acá nos estamos animando a hablar Sí. de estos temas y me parece re importante, porque comparto la sensación de que las mujeres muchas veces se sienten como solas, y los varones también, en el sentido de que no sabemos cómo acompañar eso. Tal cual. Y tenemos nuestros propios cambios. ¿Qué cambios equivalentes hay en los varones, aunque no tengamos el sangrado menstrual, a partir de, pongámosle, de los 50 años? Sí, también empieza a haber una disminución en la producción de hormonas, que eso también, la función que cumplían esas hormonas, al dejar de estar ese déficit, puede generar distintos síntomas. Y a veces muchas veces los síntomas no solo físicos, sino también emocionales, ¿no? Y pasa esto de que uno no se reconoce, y eso también genera más angustia. Pero creo que lo importante es tener el conocimiento y saber qué hacer para sobrellevarlo, que no es listo, ya está, es una sentencia sino que hay un montón de cosas para hacer, y estoy convencida que no solo tiene que ver con lo farmacológico, si bien contamos, podemos hacer terapias de reemplazo hormonal, pero es una pata más, y a veces con ciertos cambios y haciéndolos previamente podemos llegar a esa etapa con más herramientas y mejor. Es como la clave hacia ahí, es donde quiero ir yo, que es que como ginecóloga, ¿hace cuánto tiempo que sos médica? ¿Cuántos años? 20. 20 años. ¿Qué cambió en la medicina en estos 20 años respecto de estos temas de los que estamos hablando? Porque yo siento que hasta acá, lo que vos decís, bueno, hasta acá llegué con la menstruación, ¿no?
o esta declinación en la producción de hormonas, en la calidad de nuestros huesos, en la masa muscular, era algo que se asumía como inevitable, cuyas consecuencias únicamente podían tener algún tipo de apoyo farmacológico, algún tratamiento. Y hoy me parece que hay otras ideas al respecto. Totalmente. Hubo un cambio de paradigma en un montón de temas. Y yo creo que también porque son cosas que con el tiempo se van estudiando, se van haciendo distintos trabajos, distintas investigaciones, donde se ve que lo que era de una forma ya no lo es. Por eso es la importancia de estar constantemente actualizándonos. A veces pasa que llega a la consulta gente con atenciones médicas que están un poco como poco actualizadas, ¿no? Pero bueno, el paciente confía en su médico y en gineco pasa que en general suelen ser pacientes de mucho tiempo. Cuando la paciente tiene una buena relación con su médico, es una especialidad que no la cambia, la mantiene. Entonces vienen y te dicen, es mi ginecólogo de toda la vida, yo le tengo confianza, pero me dice esto. Bueno, ahí también es difícil para el que está constantemente actualizándose y en el cambio decirle, bueno, mira, pero yo opino igual o no opino igual que tu médico ginecólogo. Y otra de las cosas también que a veces pasa es, bueno, pero no me da bola, le digo y no me da bola. Me dice, eso es normal, es típico de esta etapa. Y ahí también tenemos que hacer nosotros, ¿no? Como un insight y pensar esto, porque a mí me ha pasado incluso de más chica que las pacientes me digan, qué loco que me entendés cuando vos se nota que no estás en menopausia. Y no pasa por haberlo transitado o estar transitándolo, sino por tener las herramientas y el conocimiento de cómo van cambiando las cosas para el bien del paciente, de las mujeres. Hay algo que me parece clave que nosotros también tratamos de promover, que es que uno puede tener un médico, un entrenador, un kinesiólogo, pero es uno el que toma las decisiones, es uno el que recibe esos consejos, esas ideas, pero uno tiene que procesar y tomar decisiones. Totalmente. Y uno tiene que ser más que un paciente, a veces es un practicante, es una persona que toma iniciativas y que comprende conceptos que recibe de uno y otro, y a veces hasta puede haber alguna contradicción entre uno y otro por ahí, pero es uno el que toma las decisiones en pos de un bienestar, ¿no? También. Totalmente. Creo que es re importante, por lo menos lo veo yo así en mi consulta, que cuando uno da una indicación es por qué. Si yo te digo, por poner un ejemplo, si estás buscando embarazo, no fumes. Por ahí te quedas con la prohibición, pero si yo te digo, mira, el tabaco va a influir, interfiere a nivel del ciclo ovárico, es distinto. Entonces, para mí, toda recomendación a los pacientes tiene que tener una explicación, porque si lo entienden, lo van a aplicar más convencidos y entendiendo el por qué. No es, me voy de acá con una lista de cosas para hacer y que ni sé por qué y bueno, entonces no las cumplo, porque a veces no es fácil. A veces es más fácil la pastillita que los cambios de hábito. No es fácil comer bien, hacer ejercicio, la gestión del estrés, es la parte más difícil. Pero si uno entiende por qué, yo a veces les digo, cuando vienen por algo, les digo, mira, esto tiene una base importante de estrés. Parece de la revista, ¿no? De, ay, el estrés. Pero si uno entiende que el estrés actúa, como decíamos antes, a nivel de las hormonas, que me van a aumentar el cortisol y todo eso va a generar como una cascada de alteraciones hormonales en distintas partes del cuerpo. Entonces el estrés, que uno lo puede pensar solo como emocional, va a tener un impacto en el físico también. Entonces es importante explicarle a los pacientes que ellos tomen lo que les parece. A veces me dicen, ay, no hice tal cosa, me vas a matar. No, yo te recomiendo y sos vos el que decide si lo quiere o si lo puede hacer. Y entonces, ¿qué consejo primordial darías a una persona que tiene más de 50 años, que posiblemente ya está atravesando una menopausia, o en el caso de los varones su equivalente hormonal, más allá de lo farmacológico? El estilo de vida, que a veces es esto que es difícil. Por un lado, que hagan la consulta siempre. Hay muchos tipos de profesionales, creo que si uno no encuentra, tiene que seguir buscando hasta que encuentre el que le aporte información, le dé escucha, consejos, o sea, eso lleva su tiempo,
pero siempre está el profesional. Es cuestión de buscarlo para encontrarlo y poder informarse. Entonces, muchas veces es importante saber qué va a venir también, no una vez que está establecida la menopausia. Cuando vienen, me dicen, no me viene un mes, ¿estoy en menopausia? No. Cuando esté cerca de la menopausia va a empezar esto, esto y esto. Entonces la paciente también sabe qué esperar. Y cuando le pase que no se sienta rara o se sienta mal y diga, bueno, esto es parte del proceso. Y después, los hábitos. El ejercicio es fundamental, fundamental. Por un lado, porque nos ayuda como gestión del estrés, gestión de emociones. Y por otro lado, porque es muy importante, es nuestra como armadura, ¿no? Digamos, no es lo mismo no haber hecho actividad física previo a la menopausia y llegar con contracturas, con hernias de disco. Si todo eso lo podemos hacer previamente, vamos a llegar a un estado físico mucho mejor. Y el estado físico mejor, que nos permite movilizarnos, hacer cosas, nos va a impactar mejor emocionalmente. Que cuando viene la viejita y te dice, estoy en unos achaques, no, yo quisiera ir, pero no puedo, no me puedo mover porque tengo... Bueno, si hubiésemos hecho antes prevención, llegamos mejor. Y en ese ejercicio físico, hagamos doble clic, porque mucho tiempo la medicina decía, bueno, camina media hora, o anda un poquito en bicicleta, y yo siento que eso es una recomendación buena, pero insuficiente. Sí, sí. ¿Qué pasa con el rol de los músculos? ¿Cómo se generan esas hormonas, a pesar de que uno ya va disminuyendo la capacidad de producirlas? Siempre, por eso la atención siempre es muy personalizada, porque uno puede decir, bueno, está claro que estamos generalizando. Claro, porque uno puede decir, bueno, hay que hacer esto, pero por ahí la paciente no tiene la posibilidad ya física de realizarlo. Pero sí es importante, por un lado, hacer lo que sea, porque a veces te dicen, no me gusta ir al gimnasio. No, bueno, ¿qué te gusta como para poder hacer algo? Y después sí que fue cambiando, es, como ejemplo, hacer ejercicio de levantar peso, fortalecer el músculo. Por ejemplo, en pacientes menopáusicas se ve que eso es fundamental. Y la paciente, por eso te decía antes, es importante la explicación, porque te dicen, como yo tengo osteoporosis. La osteoporosis es que el hueso está débil, va perdiendo densidad, entonces ya la osteoporosis es un hueso enfermo que está muy frágil y ante un golpe se fractura. Un golpe muy sencillo, no es me caí en la calle, generalmente es en el hogar, golpes mínimos. Y uno les dice, bueno, anda al gimnasio, levanta fuerza, levanta peso, y te miran como, no, pero si yo tengo una fragilidad, bueno, no, es lo que recubre al músculo, más allá de que todo también va a actuar hormonalmente para que el hueso se vuelva a redensificar, eso va a tener un impacto el ejercicio a nivel del hueso, pero el músculo es lo que recubre ese hueso que está tan débil. Otro tabú, ¿no? Y especialmente para las mujeres, porque los músculos eran más para los hombres, ¿no? Y ahora se habla de que trabajar la musculación es buena para todos, pero en particular en estos temas que estamos hablando, que refieren más a las mujeres, el músculo hace una diferencia enorme en la calidad de vida. Pienso en todas las personas grandes, uno ve en la calle con problemas motrices, posturales, incluso digo en las clínicas, cantidad de gente mayor con fracturas, y que no necesariamente tiene que ser, no es algo, una condición inevitable que uno llega a los 80 años y te vas a fracturar. Tal cual. Es algo que se puede prevenir. Totalmente. ¿De qué manera? Bueno, hay que trabajar, hay que cambiar hábitos, hay que incorporar modalidades que por ahí uno no las tenía previstas, que la ciencia no las tenía previstas hasta no hace mucho tiempo. Totalmente. Pero que hoy sabemos que funcionan y que nos dan, más allá de una expectativa de vida, una expectativa de mayor calidad de vida. Totalmente, totalmente. Porque uno puede vivir muchos años, pero ¿cómo? ¿No? Y todo esto te permite tener independencia, poder hacer más cosas. Yo veo mujeres que tienen entre 70 y 80 años que hacen deportes que yo no lo puedo creer. Y si ellas pueden, todas pueden. Es cuestión de que tengan la información y de que se animen y lo hagan. Pero es importante prevenir todo esto, porque si bien en la menopausia, por la falta de estrógenos, de las hormonas, tenemos más predisposición a que el hueso
se pierda esa densidad, o sea, de ir a una osteopenia, una osteoporosis, pero si sabemos que hay que comer una dieta rica en calcio. A veces te dicen, yo no tomo leche, no me gusta. Bueno, derivados, queso, yogur, algo que más el ejercicio, no es solo una cosa, no es solo un aporte alto en calcio, el ejercicio es fundamental. Lo aeróbico ayuda un montón, pero el peso, hoy por hoy, es algo muy importante en la salud, digamos, a nivel del hueso. ¿Y vos pensás en tu vejez? Sí. ¿Y qué pensás? Lo pienso porque al compartir tanto con mujeres de todas las edades, me gusta escucharlas, ¿no? Porque siempre digo que yo aprendo mucho también de las pacientes, en todo sentido, pacientes con diagnósticos de enfermedades de cáncer, pacientes que están buscando embarazo, o sea, aprendo mucho de ellas. Y me pasa esto, que veo mujeres de la misma edad y de todo tipo. Entonces me pasa que digo, bueno, yo quiero llegar como ella. ¿Y qué está haciendo ella? Entonces, y otras que las veo que dicen, no, ya está, ya estoy. No salgo. Para venir acá me tengo que tomar un Uber, un taxi, me tiene que traer mi hijo. No, yo sola no. Y otras que vienen caminando. Y me dicen, no, vivo a 20 cuadras, pero no me importa, yo vengo caminando, ahora me vuelvo caminando. O sea, es la actitud. Es la actitud, pero a veces el estar bien genera esa actitud de querer hacer cosas. Entonces me pasa esto que digo, bueno, sí, pienso en mi vejez y creo que es ahora también el momento de... es una inversión a largo plazo. Bueno, yo planteo que es natural pensar en ahorrar en recursos económicos, en tener dinero para la vejez, pero yo planteo la idea de ahorrar en músculos, ¿no? De ahorrar en energía, en el cuerpo, totalmente, porque eso también nos va a ayudar a ahorrar económicamente, porque nos vamos a ahorrar en medicamentos, en tratamiento, en internaciones. Y no es una idea muy difundida, o sea, es algo que me parece que está bueno difundirlo, contarlo, cada uno desde donde pueda. Totalmente. Pero me parece que es algo que hay que transmitir. Totalmente. Ahorrar en músculos. Sí, es verdad, porque si uno está sano, no va a requerir necesidad de tratamientos no solo farmacológicos, sino consultas médicas. Sí, es una realidad. Sí, estar sano implica no tener un gasto. Sí. ¿Qué te gustaría poder hacer a los 80 años? Me gustaría, bueno, a mí me gusta el yoga. Uno va descubriendo también, ¿no? Bien. Y a veces me pasa que veo por ahí en alguna cuenta que suben y veo esas señoras grandes que digo, qué divinas, ni yo lo puedo hacer ahora, ¿no? Y por eso no es la edad, es cómo se llega a esa edad, cómo está el cuerpo, porque pueden hacer una sana de yoga que a mí me cuesta, no la puedo hacer, entonces, y por ahí tengo 30 años menos. Y creo que es por ahí, es decir, bueno, ella puede y no es distinta. Entonces creo que me gustaría poder tener un estado físico bueno, no por lo estético, sino por esto que me permita no solo hacer yoga o algo que me guste, sino poder movilizarme, ir, venir. Uno también puede tropezarse en la calle por tener cierta postura, debilidad, alteraciones en todo lo que es esquelético, y creo que eso también sirve para esto de no solo poder hacer un deporte o una práctica que me guste, sino movilizarme y no tener una dependencia con la familia o con otros. Caernos nos podemos caer todos en cualquier edad, el tema es poder levantarse. Tal cual. ¿No? Tal cual. Y es lo que yo le digo a las pacientes con respecto a las fracturas osteoporóticas. No es me tropecé en la calle y me caí. Ahí se fractura a alguien de 20 años ante un golpe. En la osteoporosis son fracturas en la casa, sencillas, simples, tontas. Entonces es una lástima golpearse contra una mesa y que eso implique una fractura, o resbalarse, la fractura de cadera, que es tan común. Se puede evitar eso, no es porque tengo más de 60, ya no me puedo caer porque me fractura la cadera, no, se puede prevenir. Hay mucho por hacer y mucho por aprender, porque las cosas están cambiando, están en movimiento y hay que actualizarse. ¿Sí? Y difundirlo, no solo en la consulta médica,
que eso es, digamos, la realidad es que es una responsabilidad nuestra como médicos, pero creo que también esto es importante, ¿no? Poder difundir a la comunidad, a todos, y que se entienda. ¿Cómo empezaste a hablar de todo esto en redes? ¿Cómo empezaste, cómo saliste del consultorio hacia el mundo a hablar? Bueno, en pandemia, con un poco de tiempo libre, empecé a consumir un poco más de redes y de esa forma empecé a ver cuentas de medicina. La abrí, no le di tanta... así como la abrí, la puse en pausa, la cerré y después, bueno, me pasó en el consultorio de estar explicándole a una paciente sobre una determinada situación de ella, de salud, y me dijo, esto lo tenés que hacer en redes, así como me explicás a mí que se entienda, y la verdad que eso me hizo un clic, y dije, la verdad que sí, y porque veo en el consultorio la falta de información, pacientes que llegan y piensan que una cosa es de una manera y no, entonces me parece que a través de mi cuenta de Instagram puedo hablar sobre temas, esto no reemplazar una consulta médica, pero hablar sobre temas, información que a todos les va a servir. Después uno verá con su médico o médica específicamente su patología, pero información, hay muchas cosas y sencillas y de nuestro cuerpo, ¿no? Hay mujeres que no saben ni dónde está el útero realmente, y creo que de esta forma, ¿no? de abrir una cuenta con un respaldo profesional médico, tengan un lugar donde encontrar algún tema que les interese y por ahí esa información les sirva, y lo preventivo. Lo preventivo siempre para nosotros, prevenir antes que curar. Sí, si ya llegamos a lo físico y ya llegamos a lo farmacológico, a veces estamos llegando tarde. A veces es necesario. Claro. Pero con los hábitos de vida, la gestión del estrés, lo emocional, podemos evitar que se desarrolle una enfermedad. Y eso es prevención. Lourdes, muchas gracias. No, Bienvenida ustedes. nuevamente y bueno, estaremos en contacto. Muchas gracias por la invitación. Bueno.